Muchas personas que saben mucho de películas saben muy bien adentro de qué aeropuerto yo estoy actualmente. Sorpresa. Yo estoy actualmente en el aeropuerto de Las Vegas. Estoy justamente en Nevada, donde estoy haciendo una escala y yo estoy aprovechando para poder grabar un video para ustedes. Para las personas que saben que esta ciudad se ha salido en varias películas, varias escenas de películas desde los años 50 y hasta hoy en la fecha. Y actualmente yo estoy aquí y les voy a traer un pequeño video corto mientras que yo estoy haciendo mi escala para esta ciudad. Y voy a salir un poco ahí afuera para poder ver cómo es la vida de noche. Yo sé que no es fin de semana, tal vez no voy a encontrar con nada, pero espero que encuentre con algo para poder documentar para ustedes. Mi nombre es Caribeño Vlog. Te dejo con este video loco, un video de mi escala de 9 horas en la noche, en la madrugada, y voy a salir para que ustedes sepan cómo se vive la vida en Las Vegas. Desde que empezaste a salir de la sala, una vez que bajas del vuelo, lo primero que te recibe son las famosas máquinas. Son estas máquinas que usan normalmente en las películas, pero son máquinas que son reales. En estas máquinas vas a gastar dinero, a eso vienes. Por lo cual, desde que bajas del aeropuerto, tú estás mentalizada o mentalizado para poder seguir gastando dinero. Por lo cual, la posibilidad que hay para ganar en estas máquinas es mínima. Pero sin embargo, muchas personas se creen y hacen la ilusión cuando ellos van a viajar a esta parte del mundo que es Las Vegas, van a salir con dinero en la mano en los casinos. Y la respuesta realmente es no. Y temo defraudarles porque eso sí es la realidad, porque la mayoría de estas máquinas están hechas por un algoritmo bien específico y son muy pocas personas que llegan a ganar. Desde el aire ustedes pueden ver que la ciudad es bastante iluminada, bien diseñada. La verdad es un plan arquitectónico que es bastante llamativo. Desde el aire no se ve mucho movimiento de vehículos porque este video lo creo que yo lo grabé el día 8 de febrero del año 2023 y siendo un día entre semanas realmente no se ve muchas actividades, pero vamos a ver qué hay en las... Vamos a hacer otra vez la prueba de la máquina. Actualmente estamos haciendo escala en Las Vegas. Ando obsesionado con el tema de las compras en los aeropuertos. Vamos a ver cuánto cuesta uno aquí. Vamos a seleccionar un Gatorade. ¡Ah, la madre! Mira, también está igual de caro. B4 son igual. Vamos a ponerlo B5. ¡Ah, la madre! $4 para esto, y afuera cuesta más barato. Recuerda, cuando vienen al aeropuerto nunca debes comprar cosas en el aeropuerto porque son muchísimas más caras los productos, y ahí afuera un poquito más adelante, si no tiene mucha urgencia, lo puedes conseguir muchísimo más barato. Está un poquito oscuro, no sé si es el diseño que es así, pero el aeropuerto sí está grande, pero un poco oscuro, no sé por qué, pero está un poco oscuro. Estamos en la terminal 3. De Las Vegas. Yo quiero salir afuera, pero no veo a nadie para pedir informe. Obviamente estamos en Las Vegas, ahí lo dice. Entonces, a ver a quién pedimos algún tipo de información. Ahí les va. Un tip número 1. Esta terminal es la terminal número 3, por lo cual nosotros tenemos que ir a la terminal número 1 para tomar el autobús, y por eso tomamos este tren, que es un tren que pasa cada 15 minutos, que va directamente a la terminal 1, y de ahí de la terminal 1 está la base de autobuses que pasa cada 15 o 30 minutos, algunos depende de la ruta, que es la ruta 108, la 108 CX y la 109, y también la ruta que es la ruta 14 también. Todas estas rutas te llevan directamente desde la terminal 1 hacia Downtown.
Es un sistema casi igual que en Dallas, Texas. Hay que comprar los boletos. Entonces ahí, aquí está la máquina. Nos dice que queremos uno para el bus. Está a $6 por 2 horas. Barato no es. 24 horas, all access. Creo que vamos a llevar la que dice 24 horas, aunque no vamos a quedarnos las 24 horas, pero es una forma para no tener problema. Vamos a comprarlo, ¿no? Aquí. Y vamos a ver qué tal es un transporte público aquí en esta parte del mundo. Bastante masivo, ¿eh? Mira, son varias líneas que tiene el transporte. Vaya. Una red bastante extensa de vehículos y trenes. Así luce la estación. Está vacío porque actualmente ya son las 1 de la mañana. Hace un frío enorme. A las personas que piensan que en Las Vegas si hace calor, pues tal vez sí hace calor, pero para esta época que es estamos en enero 2023 grabando este vídeo y hace bastante, pero bastante frío. Vamos a estar allá tal vez por 2 horas para comer, también para ver algunas cosas que nos gustamos ahí, para tirar un par de fotos, porque no tenía eso en mi plan, irme a Las Vegas en este momento, pero vamos a hacer todo lo posible para conocer algunas cositas y les sigo contando cómo está. Otra cosa que no me gusta aquí es que está lleno. Tuve que ponerme la gorra porque está haciendo muchísimo frío. Es que hay mucho indigente, hay mucho de venta de sustancia de todo tipo. Eso sí es lo malo de ese tipo de zona turística. Es igualito como si fuera Dallas o otras ciudades. Así como llegas y la gente te empieza a ofrecer cosas, te empieza a decir, oye, yo tengo esto, yo tengo el otro. Entonces hay autobús que nos van a llegar a abrirnos para allá, pero como pueden ver, aquí sí están llenos de gente ahí, pues ya como drogándose. Y es bien noche y son la 1 de la mañana prácticamente y hace muchísimo frío. Y yo pensé que aquí no hacía frío, pero no, hace muchísimo frío, me sorprende mucho. Entonces yo no estaba preparado para hacer este recorrido, pero vamos a aprovechar el tiempo en lugar de estar durmiendo. Algo muy importante es que aquí en Estados Unidos hay mucho desfase de hora. Actualmente son la 1, pero para la gente que están en Texas ya son las 3 de la mañana, tenemos 2 horas de diferencia. Entonces, para que ustedes lo tomen en cuenta que no todas las ciudades tienen la misma hora. Entonces, vamos a ver que si acaso llegamos aquí, en el downtown, entonces ahí yo les sigo contando. Algo que me sorprende mucho a las personas que han viajado a Europa, y también hay personas que han viajado en México y que viven en México, que son mexicanos. Este autobús es de 2 pisos, es igual que el Metrobús. Las personas que saben del Metrobús de la línea 7, entonces este autobús es prácticamente igual, es de 2 pisos. Un poco más moderno la de México, la verdad, hay que decir la verdad. La de México se me hace mucho más moderno. Es este autobús que es la ruta 109, es la que nos va a llevar directamente al downtown. Entonces vamos a ver cuánto tiempo que hacemos aquí. Como pueden ver, la toma no es de la mejor porque es de noche, es una locura, pero es de noche que debemos visitar esta ciudad de locura. Pero les prometo que un día voy a venir en día para poder grabar todo y también tener una mejor experiencia. No les voy a mentir, yo me siento un poquito decepcionado porque cuando llegué
toda la ciudad, prácticamente todas las miradas principales, todas las avenidas principales están en reparación. Puede ser algo bueno, puede ser algo malo. Es decir, si uno va en Las Vegas realmente para disfrutar, la mayoría de las calles están en construcción para dar un mejor servicio. Pero, sin embargo, es un poquito molesto porque realmente se escucha ruido que no tiene nada que ver con la conversación de la persona que tú estás haciendo, y también eso disminuye sobre la belleza de la ciudad porque tienes que pasar por otra calle alternativa. Y actualmente estamos aquí en la avenida principal, como podemos ver, están llenos de trabajo de construcciones para poder mejorar la calidad de la ciudad. Pero sin embargo, mientras tanto, estas construcciones pueden ser un atropello para tus vacaciones allá en Las Vegas. Voy a tratar de narrar esta parte. Como pueden ver, eso es el paseo, ese famoso pasillo que salió en varias películas. Yo estuve ahí en este momento, pero como es de noche, las actividades se cerraron como a las 11 de la noche, yo creo que a las 10, según lo que me comentaron, pero de día eso está lleno de gente, lleno de vida, mucha gente comprando, pero como fuimos al inicio de semana no se ve tanto movimiento, pero como pueden ver es un lugar bastante precioso y la verdad tengo muchas ganas de poder regresar de día para poder dar una segunda opinión. Los casinos estuvieron abiertos, yo pregunté por algunos precios, pero no se podía grabar. Pero la verdad los precios no son tan caros, bueno, puede ser dependiendo de tu economía, pero la verdad esta visita express sí vale la pena, sí fue un poco difícil para llegar, pero al final ya llegué. La ciudad está bastante bonita, pero sin embargo hay mucho trabajo de reparación. Me falta regresar en otro momento para dar un punto de vista de manera más completa y objetiva. Sin embargo, una cosa que a mí no me gusta es llegando prácticamente en las zonas de atracciones, siempre hay personas que te ofrecen sustancias ilegales, por lo cual eso daña un poco a la imagen de la persona que viene a hacer turismo con niños. A la próxima.